Pues bien, queridos hermanos, ya tenemos 65 personas aquí en este momento. Sean bienvenidos todos ustedes y deseo empezar agradeciendo mucho al hermano Héctor González. Gracias, hermano, por el apoyo que estamos teniendo para este evento, para esta conferencia de Agrícola Sano. Bueno, pero vamos a hacer una oración agrícola. Tienes por ahí una persona que nos pueda apoyar con la oración y después de tomar para un poquito presentarte y después que ya puedas dar la charla. Sí, cómo no, se le pediría al presidente Alfredo Pagaza, que anda por ahí. ¿Ok? Tiene su foto de hace como 100 años, pero bueno. No, es de hace 3 días. Ok, gracias. Buenas noches. Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche un grupo de tus hijos, inclinamos nuestra cabeza para agradecerte todas y cada una de las bendiciones que nos das día a día. Agradecemos esta oportunidad que tenemos de conocer más sobre tu evangelio, sobre algunos de los principios que rigen nuestras vidas, que nos puedan ayudar a entender cada una de las cosas que Agrícola ha preparado para nosotros, que podamos comprenderlas y en su momento ponerlas a aplicar en nuestras vidas y en las de nuestras familias. Te suplicamos que nos ayudes a entender lo que hoy se nos va a instruir y en especial a cada uno de las familias que por alguna circunstancia están sufriendo por esta pandemia, que les des fortaleza, que les des sosiego a su alma. Y todo esto, Padre, te lo agradecemos y suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Sergio Pagaza. Y bueno, amigos, tenemos ya 90 participantes. Estamos muy complacidos. Estamos hoy haciendo una invitación a Agrícola Lozano para que pueda compartirnos el tema de las sociedades secretas en el Libro de Mormón. Y esto está organizado por Arqueología del Libro de Mormón, del cual su servidor es el administrador de esta página. Tal vez algunos no me conocen, lo hago rápidamente. Javier Tobar, miembro de Central del Libro de Mormón, y deseamos hacer estas charlas con personas tan valiosas como Agrícola periódicamente para ustedes a través de Zoom. Así que estamos iniciando este tipo de conferencias con Agrícola Lozano y seguiremos, como les estoy diciendo, seguiremos con otros participantes periódicamente, lo estaré publicando ahí en la página de Arqueología del Libro de Mormón. Y bueno, esta es una serie de charlas que vamos a tener, el cual se titula Temas Selectos del Libro de Mormón y como ya lo dije también, Agrícola Lozano participa con el tema de Sociedades Secretas del Libro de Mormón. Y para los que no conocen mucho a Agrícola, que lo dudo porque en la publicidad hubo bastantes preguntas, hubo mucho entusiasmo y la gente se empezó a sumar. De hecho, ahorita ya tenemos 100 participantes, quedan 100 lugares más y estoy seguro que esto se va a llenar. Pero les voy a presentar a Agrícola para darle el tiempo y después de él va a estar hablando 1 hora y posteriormente tendremos otro tiempo más similar para que se hagan las preguntas o comentarios. Pues bien, Agrícola es un exmisionero, él también fue obispo ahí en la estaca de Industrial, ¿verdad, Agrícola? Sí. Maestro de instituto e investigador del Archivo General de la Nación, es conferencista, también vicepresidente del Consejo Interreligioso de México, comisionado en asuntos interreligiosos para América Latina de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos y también es parte de la mesa directiva de Central del Libro de Mormón en México. Estas son algunas cosas para que ustedes puedan ubicar a Agrícola. Y bueno, sin más preámbulos, Agrícola, adelante, tienes la palabra. Gracias, presidente. Hermanos, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me honro la invitación de Arqueología del Libro de Mormón. Y bueno, pues me distingue la amistad del presidente Javier Tobar, un poquito desfasados en los años. Él es mucho mayor que yo, pero bueno, pues así, ¿qué le vamos a hacer?
Veo muchas caras conocidas, algunos no tengo el gusto, la familia Montoya, el obispo Alfredo Pagasa, ¿verdad? Lo conocí cuando se portaba muy mal, espero que ya se haya compuesto. Algunos alumnos de instituto, el hermano Preciado, el presidente Reyes, hermano Roberto. Veo también por ahí a a Héctor González, nuestro anfitrión, que le agradecemos su plataforma. Elaiza, alumna de instituto, ¿verdad? Y bueno, algunos que tal vez David Lozano, que nos hemos cruzado en algunos foros o en algunas conferencias, la familia Aro. Y bueno, pues es un honor conocerles, hermanos. No tengo el gusto, la mayoría, pero pues aquí estamos para poder compartir lo que hemos aprendido durante muchos años con grandes maestros y grandes líderes de instituto, investigadores de FARMS, investigadores del Instituto Maxwell, investigadores del Centro de Estudios Religiosos de BYU, investigadores de Interpreters, ¿sí? Y últimamente investigadores también de Patheos. Y obviamente los discursos y mensajes y artículos de nuestras autoridades generales. Y por supuesto, hermanos, el texto del Libro de Mormón, ese compendio que hicieron dos grandes historiadores, que es Mormón y que es Moroni, y que podemos catalogarlos además como, aparte de profetas, compiladores, editores, traductores, metalúrgicos, escribientes, guerreros, líderes, son nada más los autores del Libro de Mormón, el Padre y el Hijo. Ahí se cumple una primicia dinástica, que es muy interesante, hermanos. Las dinastías en el Libro de Mormón es un libro dinástico. Yo le he agregado un término de ciencia política que tal vez no estemos de acuerdo, no es doctrina, es nada más una conclusión mía como estudioso, una dinastía monárquica, porque no todas las dinastías son monárquicas, ¿sí? Entonces, el Libro de Mormón es un compendio de 1000 años, lo que sabemos, es un compendio de una dinastía monárquica, que en algún momento hay un quiebre histórico cuando termina la monarquía y surge otra forma de gobierno muy interesante, que son los jueces. Ese quiebre histórico, hermanos, como el que estamos viviendo el día de hoy, es un quiebre que termina precisamente con Mosía, empieza con Alma, termina una forma de gobierno que es la monarquía, empieza los jueces, empiezan nuevos registros y una nueva forma de gobierno, de ejercer el poder y de administrarlo. Entonces, el Libro de Mormón es eso, hermanos, es la historia de una familia de 1000 años que obviamente pues han aprendido, y esto lo ha enseñado el maestro Javier, el obispo Reinaldo Martínez, los maestros de instituto, el maestro Morón y Gaona, y muchos eruditos pensadores, el presidente Reyes, que es nada más la historia de una familia, aparte de todos los asentamientos humanos que hubo en Mesoamérica, desde los 3 tiempos, desde el preclásico, el clásico y el posclásico. ¿Sí? Entonces, hablar de las sociedades secretas después de este contexto, que es un contexto muy interesante, y es precisamente para nosotros los maestros de instituto
Es una de las microcapacitaciones que recibimos la semana pasada, en que siempre que abordemos algún tema, yo lo tengo desde la universidad, podamos hablar sobre el contexto. Entonces, ya que hablamos un poquito de este contexto del libro de Mormón, vamos a la materia del día de hoy, que son las sociedades secretas en el libro de Mormón. El libro de Mormón, hermanos, muchos de ustedes son estudiosos, lo saben, está lleno de sociedades secretas. Y es precisamente las sociedades secretas lo que llevan al exterminio del pueblo nefita. Eso es las sociedades secretas. Pero antes de poder analizar las diferentes etapas que hay de las sociedades secretas en el libro de Mormón, que podemos enumerar, Labán. Ahí aparece, hermanos, la primera sociedad secreta. Así como lo escuchan, con Labán. Sigue los Neores, ¿sí? 3, lo que es Alma 17, ¿sí? Los Jareditas. Los Jareditas traen sociedades secretas. Se generan los famosos ladrones de Gad y Antón. Y después, en la etapa de los Jareditas, aquí ya en Mesoamérica, en el continente americano. Entonces, pero tenemos que ir a los orígenes. Esta plática ya la di, tenemos por ahí, me hago promoción y creo que el presidente Javier también, y los invito. Tenemos un grupo también, no tan numeroso como ustedes, que se llama Miércoles de Conocimiento. Y ahí tenemos también conferencias, no de un sesgo arqueológico sobre el libro Mormón, sino nos abrimos un poquito más hacia temas interreligiosos e históricos. Entonces, están invitados mis queridos hermanos. El día de mañana vamos a hablar sobre la fortaleza de la familia y el derecho a nacer. Es decir, vamos a hablar en contra del aborto. Y el ponente es el maestro Luis Gallego. Sí, están cordialmente invitados. Entonces, vamos al origen, mis queridos hermanos, de la primera sociedad secreta que nació en la humanidad. Y como ustedes saben, tenemos que remitirnos al libro de Moisés. Entonces, vamos a Moisés. Yo generalmente les pido a los hermanos que puedan acompañarme en la lectura de las escrituras que tengo. Y entonces vamos a Moisés capítulo 5, por favor. Vamos a Moisés capítulo 5. No podemos hablar de sociedades secretas si no vamos a la fuente de las sociedades secretas en la tierra, en esta parte de todas las dispensaciones, la primera sociedad secreta. Y vamos a leer, mis queridos hermanos, vamos al capítulo 5, vamos al versículo 13. Yo quisiera pedirles, si alguien de los hermanos, amigos que están aquí quieren hacer un comentario, adelante. Hay grandes maestros de instituto, hay grandes investigadores, estudiosos, pueden complementarlo, adelante. Entonces vamos a leer el versículo número 13, por favor. Le pediría a la hermana Angie García. Angie, mucho gusto, si podemos empezar la lectura con el versículo número 13, después a Yabel Jiménez, el versículo número 14, 16, al hermano Carlos Ramírez, ¿sí? Carlos con K se pone. Entonces, empezamos la lectura, por favor.
Adelante, Angie. Sí, claro, hermano. Y Satanás vino entre ellos diciendo, yo también soy un hijo de Dios. Y les mandó y dijo, no lo creáis, y no lo creyeron. Y amaron a Satanás más que a Dios. Y desde ese tiempo los hombres empezaron a ser carnales, sensuales, diabólicos. Y Qué Dios el interesante, Señor, hermanos. Qué interesante. ¿Sí? Esto nos sitúa, ¿sí?, en los albores de la humanidad, cómo Satanás comenzó su trabajo. ¿Sí? Comenzó su trabajo. Vamos al siguiente versículo. ¿Quién lo lee? El 14. dice, Adelante. y Dios el Señor llamó a los hombres en todas partes por el Espíritu Santo y les mandó que se arrepintiesen, versículo 16, y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios. Y Adán Espérame conoció... tantito, Yabel. Espérame. Hermanos, por ahí hay un piano, por favor, cierren su micrófono, si son tan amables. Adelante, Yabel. Y Adán y Eva, su esposa, no cesaron de invocar a Dios, y Adán conoció a Eva, su esposa, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido un varón del Señor, por tanto, tal vez este no rechace sus palabras. Mas he aquí, Caín no escuchó, y decía, ¿quién es el Señor para que tenga que conocerlo? No, Agricol, tu micrófono se apagó, discúlpame. Ok, perdón. Qué interesante la lectura que hace Yabel, hermanos. Aquí nos dice que nació Caín y que entonces los padres se preguntaron, he adquirido un varón, ojalá que este no rechace las palabras. Quiere decir que alguien ya había rechazado las palabras. No nos dice el texto quién, pero al final, ¿sí? Adán y su esposa se hacen una pregunta, ¿sí? Y ellos esperan que este niño que nació pueda observar el Evangelio. Vamos al versículo 18 y 19, por favor. Ismael Sánchez y Tita, por favor, 18 y 19. A ver, adelante, Ismael. ¿No está Ismael? Judith, el versículo 17, por favor. Y Tita, el 18. Judith. Si quiere yo lo leo. Adelante. 17 y 18. 17, Laisa, adelante. Dice, y concibió ella de nuevo, y dio a luz a Abel, su hermano, y él escuchó la voz del Señor, y Abel era pastor de ovejas, mas Caín labraba la tierra. 18, por favor, Tita. Y Caín amó a Satanás más que a Dios, y Satanás le mandó diciendo, haz una ofrenda al Señor. Aquí está muy interesante, hermanos, porque aparecen las dos primeras actividades económicas de la humanidad, que es la agricultura y el pastoreo. Esto va a ser muy interesante para definir parte de las sociedades secretas, la relación que hay con la agricultura, porque es la ofrenda que lleva a Caín al Señor, mandado por Satanás con los frutos de la tierra. Sin embargo, Abel lleva la ofrenda, que son el pastoreo, lleva una oveja. Entonces son dos actividades importantes que van a marcar el inicio de la humanidad, la agricultura y el pastoreo. ¿Sí? Muy bien. Vamos al versículo 20. Obispo Pagasa, ¿lo puedes leer, por favor, Alfredo? A ver, quien tenga la escritura, hermanos, por favor. Y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y de su grosura, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Muy bien. Ahí están las ofrendas que el Señor mandó, ¿sí? Y que le lleva a Abel al Señor. Ok. Vamos al versículo 23. Alguien que tenga su micrófono y que quiera leer porque
Tal parece que algunos no tienen su micrófono listo. Adelante, por favor. Versículo 23. Adelante. Si haces lo bueno, serás aceptado. Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y Satanás desea poseerte. Y a menos que escuches mis mandamientos, te entregaré y será hecho contigo según la voluntad de él. Y tú te enseñarás de él. Vamos al 24, Anaí de Roa, por favor, Anaís. Vamos al versículo 24. Sí, claro. 24. Porque desde ahora en adelante tú serás el padre de sus mentiras, serás llamado perdición porque también tú existías antes que el mundo. Bueno, aquí, hermanos, con este versículo nos podemos llevar toda la sesión. Aquí hay muchísima ricura en conocimiento. Esto es, hermanos, la maravilla de las escrituras. Cómo en unas escrituras, en un versículo, podemos encontrar tantas cosas, podemos encontrar historia, teología, doctrina, reflexión. Ese es un versículo interesante que nos podría remitir a la preexistencia. ¿Sí? Y esto no nos vamos a detener, pero aquí hay nada más, mediten la última línea que el Señor le dice, porque también tú existías antes que el mundo. Le está hablando a Caín. ¿Sí? Muy bien. Vamos al versículo 26. Vamos al versículo 26, por favor. Alguien que no haya leído, adelante, por favor. Y Caín se encolerizó y no escuchó más la voz del Señor ni a de su hermano, el cual andaba en santidad delante del Señor. Perfecto. Hermano Cesario Navarro, ¿nos puedes leer, por favor, el versículo 27 y 28, por favor? Si quieres, yo lo leo. Adelante. Dice, y Adán y su esposa se lamentaban ante el Señor por causa de Caín y sus hermanos. Y aconteció que Caín tomó por esposa a una de las hijas de sus hermanos y amaron a Satanás más que a Dios. Aquí, hermano, eso es muy interesante, no nos perdamos, ya estamos entrando en materia. Ya no es solamente Caín. Ahora, ¿quién es? Su esposa. Entonces, ya no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de una pareja. ¿Sí? Y después nos dice a una de las hijas de sus hermanos. Estamos hablando, hermanos, de un grupo. Ya no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de un matrimonio y de un grupo. Es decir, comienza a haber un cambio sociológico con Caín. Y esto es muy interesante y esto va a ser fundamental para poder entender la génesis de las sociedades secretas. ¿Sí? Vamos al 29. Versículo 29, por favor. Ricardo Rentería, ¿estás listo, Ricardo? No, hermano, no tengo las escrituras. Rogelio Ortiz. Yo ya estoy listo, Agricol. Adelante. Hermanos, tenemos que tener listas las escrituras. Y como decía mi papá, una libreta para apuntar, porque lo que les voy a decir y lo que estoy comentando no está en los manuales. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Son años de estudio. A ver, otra vez. 29. Y Satanás le dijo a Caín, jura por tu garganta, y si lo revelas, morirás. Y juramenta a tus hermanos por sus cabezas y por el Dios viviente, a fin de que no lo digan, porque si lo revelan, morirán. Esto para que tu pueblo sepa. Le entregaré a tu hermano Abel en tus manos. Muy bien. Gracias. Rosy, ¿puedes leer el versículo 30, por favor? Y Lilia Pichardo, el 31.
Ya tengo el 30. Adelante. Y Satanás juró a Caín que obraría de acuerdo con sus mandatos. Y todas estas cosas se hicieron en secreto. Muy bien. Estamos en el capítulo 5 de Moisés. ¿Sí? Vamos al versículo 31. ¿Quién lo tiene? Adelante, hermanos. Lo leo, hermano. Adelante. Caín dijo, verdaderamente yo soy Mahán, el maestro de este gran secreto, a fin de que yo pueda asesinar y obtener lucro. Por tanto, Caín fue llamado maestro Mahán y se gloriaba de su iniquidad. Versículo 32. Gracias. ¿Quién lo lee, por favor? Adelante, hermanos. Y Caín salió al campo. Adelante. Y Caín salió al campo y habló con Abel, su hermano. Y aconteció que mientras estaba en el campo, Caín se levantó contra Abel, su hermano, y lo mató. Muy bien. Vamos a hacer aquí nos vamos a detener. Una de las características, hermanos, de las sociedades secretas son los juramentos. ¿Sí? Son juramentos, son signos y señales. Lo mismo que nosotros hacemos en el templo, es lo mismo que Satanás instruyó a Caín y lo hizo jurar por su garganta. Ahí es el primer signo y juramento para conformar la primera sociedad secreta. Ese es el primer juramento que se hace, que hace Satanás con un hombre, y ahí nace la primera sociedad secreta. Con Caín juramentando por su garganta con Satanás. Por eso es importante, hermanos, que nosotros sepamos que no solamente era Caín, por eso el Señor nos da la revelación y nos dice cómo se va conformando un grupo, no solamente sino un grupo, ya una familia que sigue las enseñanzas de Caín. Y aquí es importante, hermanos, en el versículo 31 dice, yo soy Mahán, el maestro Mahán. El maestro Mahán, hermanos, quiere decir el portador del gran secreto de Satanás. Eso es lo que significa el maestro Mahán, el portador del gran secreto de Satanás. Ahí, hermanos, tenemos el nacimiento de la primera sociedad secreta en la humanidad. Y termina con la muerte de Abel. Aquí ya viene una propuesta mía. Esto ya es mío. ¿Sí? Esto no es doctrina. Tal vez algunos eruditos estén de acuerdo o no, pero esta es mi aportación a la investigación. Yo creo, o mi hipótesis es, que el sacrificio de Abel es un rito de sangre que se cierra con el convenio y el juramento que hace Caín con Satanás. Siempre que hay un rito, se tiene que cerrar con un sacrificio. Bueno, pues este es un rito de sangre y se cierra con la sangre de Abel, con la muerte y sacrificio, el primer sacrificio humano que hace la humanidad, y lo hace a manos de Caín. Esa es una hipótesis mía, porque hay muchos ritos. Uno de ellos es ritos de sangre, otros son los ritos de paso, los ritos de fertilidad, los ritos acuáticos, los ritos de construcción, los ritos de elevación, los ritos de construcción y los ritos de ascensión. Todos estos que yo les acabo de comentar, hermanos, son ritos que utilizan las sociedades secretas. Y este rito, o este sacrificio, o la muerte de Abel, que se hace precisamente en el campo, es muy interesante, hermanos.
¿Por qué no lo sacrificó, por ejemplo, en una choza? ¿Por qué no lo sacrificó en un dolmen? ¿Por qué no lo sacrificó en un bosque? ¿Por qué fue en el campo? Porque dice ahí, dice, y Caín salió al campo y habló con Abel, su hermano, y aconteció que mientras estaban, ¿por qué en el campo? O sea, Abel murió en el campo. Tiene que ver, hermanos, con el sacrificio, con la ofrenda que hace Caín al Señor, mandado por Satanás. ¿Qué es lo que ofrenda Caín al Señor? Los frutos de la tierra, es decir, una de las primeras actividades económicas de la humanidad, que es la agricultura. Estamos hablando de una tierra caída. Abel lo que le ofrenda al Señor son las primicias de los rebaños. ¿Sí me explicó? Entonces, esto tiene que ver con un rito que se llama rito de fertilidad o rito de agricultura. Quiere decir que se ofrendan los productos de la tierra a un sacrificio. Lo que hace Caín es sacrificar a Abel en el campo donde él sembraba los productos que él le lleva al Señor mandado por Satanás. Estos se llaman ritos agrícolas. Ese es un rito agrícola. El rito que hace Caín terminando en un rito de sangre. Es el derramamiento de sangre. Y esto, hermanos, lo vamos a ver en las culturas mesoamericanas. Lo establece el Libro de Mormón. Habla, creo que es 1 o 2 pasajes nada más en todo el texto, donde habla de los sacrificios humanos. Sí. Y parece que es en Cuarto Nefi, donde hablan de los sacrificios humanos, o es en Mormón. Yo soy muy malo para memorizar las escrituras, no tengo esa habilidad. Y dice ahí que sacrificaron a las madres y a los hijos. Y lo sabemos, lo sabe el maestro Tobar. Los sacrificios humanos que hacían, por ejemplo, los mexicas. ¿Ya, Lunita? Los sacrificios humanos que hacían los Israel, que hacía Judá, que hacían los cananeos, a Moloch, a Astarte, eran sacrificios, eran ritos de agricultura, ritos de fertilidad y ritos de derramamiento de sangre. Entonces, hermanos, yo quise llevarlos a este viaje y darles el origen de las sociedades secretas y de los sacrificios humanos o ritos por derramamiento de sangre que se dan en los albores de la humanidad. Y esto, hermanos, se permea y en la media luna fértil comienza a expandirse y entonces lo toman las primeras civilizaciones. Estamos hablando de Sumeria y los acadios. Y nos preguntamos entonces, ¿por qué los jareditas traen las sociedades secretas a América? Hermanos, es la influencia de los pueblos camitas, sumerios y acadios que invaden lo que es Babilonia, y de ahí los jareditas traen las sociedades secretas al continente americano. Estamos hablando más o menos del año 2200 antes de Cristo, que es cuando se da la construcción de la Torre de Babel, se da el viaje de los jareditas, y si nosotros consultamos nuestra línea de tiempo en el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta qué sucede en el año 2200 antes de Cristo. Y antes, estamos hablando de que Egipto ya estaba constituido, por lo menos ya estaba el antiguo imperio y el primer periodo intermedio. El origen de Egipto, hermanos, se da en que el nacimiento de Cam y Egiptus. Es un imperio o una civilización de origen matriarcal, Egipto.
completamente camita. Por eso el panteón de los egipcios es tan amplio y tan grande. ¿Sí? Bueno, pues esa influencia sumeria, egipcia, acadia, pagana, vamos a decirle, es lo que traen los jareditas al continente americano. Muy bien. ¿Hay algún comentario? ¿Alguien? Presidente Reyes, ¿quieres agregar algo? El presidente Tobar, ¿quieren agregar algo a lo que he comentado? No, adelante. Con toda libertad, presidente. Javier, Alfredo, obispo, ¿quieren comentar algo? No. Bueno. Esto, hermanos. Yo tengo una pregunta, perdón. A ver, vamos a ver si la comento o la dejamos al final. ¿Quién pregunta? Entonces, Angie García, hermano. Adelante, Angie. La cultura egipcia, ¿podemos decir que es la descendencia de Caín? No. Aquí hay que tener cuidado. Yo les recomiendo, como esto se lo digo a mis alumnos, mis queridos hermanos, cuando ustedes inicien el estudio de la escritura, hay que ver el contexto. El contexto implica varias cosas. Esto lo aprendimos ahora con nuestro director y presidente Moroni. Hay contexto histórico, geográfico, cultural. Siempre que leamos las escrituras, y ahora que estamos, por ejemplo, en Ven, Sígueme, hay que tener un bien documentado contexto. Esto nos lleva a ¿qué es el contexto, hermanos? Son las circunstancias que están alrededor del hecho histórico. 1820. ¿Qué había en 1820? ¿Qué estaba viviendo el mundo? Entonces, checamos y damos nos damos un clavado en la historia y vemos qué es lo que había. Ese es el contexto. El contexto del Antiguo Testamento, Angie, hermanos, váyase al manual del Antiguo Testamento. El primer tomo tiene una línea de tiempo maravillosa y el segundo tomo también. Está al principio. Si ustedes van a iniciar algún estudio serio de la escritura, hermanos, tienen que desarrollar su línea de tiempo y su geografía. Si vamos a estudiar el Antiguo Testamento, no hay otra más que tener su línea de tiempo, estudiarla y su geografía. Esto nos va a ayudar. El Nuevo Testamento, por supuesto que también. Doctrina y convenios, tenemos que estudiar nuestra línea de tiempo para poder entender, y esto viene en las primeras lecciones de Ven, Sígueme, el origen de la familia Smith, ¿verdad? Cómo es que ellos traían los resabios de la Reforma. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias. Vamos al segundo tema de sociedades secretas, que es muy interesante. Alabán. Vamos a aprender cómo, esto yo lo aprendí también, hermanos, cómo ahí aparece una sociedad secreta que viene al continente americano y que está presente en el Antiguo Testamento, en el mundo antiguo, en Jerusalén, pero lo escribe y lo describe el texto del Libro de Mormón. Vamos, hermanos, a Primera de Nefi, capítulo 4, por favor. Primera de Nefi, capítulo 4, por favor. Voy a pedirle, ojalá que estén atentos, hermanos, y no perdamos el tiempo buscando nuestras escrituras. Versículo 6, Asel, por favor. Quincho, el versículo 7, por favor. Saralibna, el versículo 9. Versículo 10, Ruth Ramírez, por favor. ¿Sí? Y después pasamos a otro segmento. Adelante. Adelante. E iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. ¿Qué encontramos aquí? Así muy rápidamente. La guía del Espíritu, en que se puede percibir
en el momento indicado. Aquí dice que no sabía de antemano lo que tenía que hacer, pero iba guiado por el Espíritu. Eso es muy interesante, gracias, Acer. Eso es muy interesante, hermano. Si eso fuera una clase de doctrina, aquí, con esta línea, ese versículo nos llevaríamos 1 hora. Nada más hablando de las impresiones del Espíritu, ¿eh? Y de la administración de ángeles. Nada más 2 temas apasionantes. Gracias, Acer. Siguiente versículo, por favor. 7. No obstante, seguí adelante y al acercarme a la casa de Labán, vi a un hombre y éste había caído al suelo delante de mí porque estaba ebrio de vino. Fíjense, hermanos, gracias, Quincho. Esto nos va a llevar a la enseñanza de este pasaje histórico. Déjenme decirles, hermanos, que este hecho histórico, la decapitación de Labán, tiene más de 10 vertientes y líneas de estudio. Nada más la decapitación de Labán. Uno es el que vamos a ver. Otro es todo lo que se desencadena con la decapitación de Labán. Porque déjenme decirles, hermanos, que la decapitación de Labán es un acto ritualista. Tal vez Nefi no lo sabía, pero es un acto ritualista la decapitación de Labán. No es el momento, tal vez lo estudiáramos en otro momento, pero las decapitaciones eso fue una ejecución, y esto nos llevaría también otro buen tiempo. ¿Por qué es una ejecución? Hay fundamentos, no es una muerte ni un asesinato como dicen nuestros enemigos, es una ejecución. Esto está en una conferencia que doy que se llama La ejecución de Labán y el origen de la soberanía en el orden constitucional de Fita. Es impresionante, hermanos, lo que este hecho nos arroja de conocimiento. Nada más. Y nada más vimos aquí un tema doctrinal, que es el Espíritu, llevado por el Espíritu. Es lo maravilloso del libro de Mormón, hermanos. Lo maravilloso es infinito, inconmensurable. Inconmensurable. Ok, siguiente versículo. Adelante, por favor. Ocho, adelante, hermanos. Y al acercarme a él, hallé que era Labán. De una vez el 9, por favor, please. O no sé quién está leyendo. Y percibiendo, Clara, para servirle. Y percibiendo su espada, la saqué de la vaina y el puño era de oro puro, labrado de una manera admirable, y vi que la hoja era de un acero finísimo. ¿Se han preguntado, hermanos, por qué un compendio tan grande, tan vasto, que es el libro de Mormón, por qué le dedica un versículo a detallar la espada? O sea, ¿se han preguntado, hermanos, alguna ocasión? Yo les puedo decir que hay como 10 ensayos o papers, como les llaman los eruditos, que hablan nada más, hacen un análisis de la espada de Labán. O sea, en el compendio que es este de 1000 años, el historiador le dedicó un versículo a detallar la espada de Labán. ¿Se han preguntado? ¿Te has preguntado, Roberto, Abelardo, Aguirre, Rodrigo, Gerardo, Ismael, Oscar? ¿Se han preguntado por qué hay una explicación? Hermanos, las espadas son objetos de poder. Las espadas son objetos de poder. Si nosotros vamos a Moisés 4:31, ¿sí? A ver, alguien que busque Moisés 4:31. A ver, Ismael,
mi pariente, yo lo que es mi pariente Ismael Lozano. Vamos a Moisés 4:31. ¿Sí? Y ahorita regresamos a primera de Nefi. Adelante, Ismael. A ver, Moisés 4:31. 4:31. A ver, ya está aquí, mira. De modo que expuse al hombre y coloqué al oriente de jardín en Edén querubines y una espada encendida, la cual daba vueltas por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, pariente. Sí. Hermanos, es la primera vez que aparece una espada en las Escrituras. Y es precisamente en el jardín de Edén. Que además, hermanos, déjenme decirles que el jardín de Edén tiene un simbolismo. Tiene un simbolismo, a pesar de que ya había caído. Ahí aparece la primera espada, que es un símbolo de poder. Esta espada, que es para impedir que el hombre caído llegue al árbol de la vida. ¿Y quién la blande? La blande querubines. Entonces, la espada es un objeto de poder. ¿Con qué decapitan a Goliat? Con su propia espada. Es un acto ritualista. ¿Sí? La muerte de Labán y su ejecución es un acto ritualista. Por eso David utiliza su propia espada. ¿Y qué hace? Lo decapita. Porque, pues podemos preguntarnos, pudo haberle clavado la espada en el corazón, pero no, lo decapita. Está la espada del rey Arturo también, que tiene un simbolismo. Entonces, hermanos, eso es muy importante. ¿Por qué el Señor o por qué el compilador o el historiador detallan y describen la espada de Labán? Porque es un objeto de poder. Ok, seguimos con el siguiente versículo. Vamos al versículo 19, por favor. Eso ya está muy interesante. Adelante, presidente Aro. ¿O quieres comentar algo, presidente? Y nada más antes de que cambies de versículo, sí. Hacer énfasis en que muchas veces el libro de Mormón se critica por lo que tú acabas de citar, cuando Nefi se le ordena matar a Labán y la gente se espanta y dice cosas, pero tú muy acertadamente citaste cuando David le corta la cabeza a Goliat y él le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, a quienes tú has desafiado, y él te entregará en mi mano hoy, y yo te cortaré la cabeza. Y eso nos indica, ¿quién le reveló eso a David? El Espíritu. Le hizo saber que no solamente lo iba a derrotar y lo iba a matar, le tenía que cortar la cabeza con su propia espada. Entonces son acontecimientos muy similares que la gente muchas veces que estudia el libro de Mormón y critica la parte de Nefi, no se pone a pensar que hay un suceso muy similar en el Antiguo Testamento. Es todo mi comentario. Gracias. Gracias, presidente. Sí, hermanos, ¿sí? Yo también quisiera comentar algo. Adelante. Al ritualismo de cortar las cabezas, es muy común en los asmoneos que son ya en Jerusalén. Es muy común, incluso se han encontrado muchas cosas comunes ya muy antiguas en donde ha habido muchos restos con personas decapitadas. Entonces es un ritualismo, sí es cierto, muy común allá en el continente entre los de Jerusalén y los asmoneos. Sí, así es. Y actualmente también, hermanos, por ejemplo, las sociedades secretas actuales, ¿qué hacían los zetas? Cortaban la cabeza. Los cárteles de la droga hacen eso. Son actos ritualistas, pero pues obviamente de Satanás, ¿no? Del diablo. ¿Sí? Las sociedades secretas actuales que siguen vigentes, y son muchísimas, las que
las que podemos ver y escuchar, pero hermanos, hay escondidas, sociedades secretas que ni siquiera nos imaginamos. Y como dicen nuestros comentaristas, los comentarios, la decapitación sigue siendo un acto ritualista. Ok, muy bien. Hermano, ¿puedo hacer una intervención? Sí, adelante. Rápidamente nada más porque recuerdo que en el mundo prehispánico los zompantlis, que son acumulamientos de cráneos, tienen un significado también, los acomodan unos sobre de otros, pero son solo cabezas de los guerreros que han sido... Sí, inclusive, déjenme decirles, hermanos, y aquí está un arqueólogo, el maestro Tobar, a lo mejor hay algún otro, no sé si saben, pero se acaba de descubrir, bueno, no se acaba de descubrir, lo acaban de publicar, se encontró el verdadero Zompantli. Cuando ustedes vayan, yo tengo por ahí la nota, se encontró pedazos de madera y cráneos amontonados. Y los arqueólogos asignados al Templo Mayor, eso se lo envié al maestro Martínez, mencionan que es los indicios de lo que fue el Zompantli del Templo Mayor. Y eso es muy interesante, nada más como un dato adicional al comentario de la hermana. Ok, vamos al versículo 19. Ya está muy interesante, hermanos, ya vamos a entrar ahorita vamos a ver. 19, ¿quién lo lee, por favor? ¿Abelín? ¿O quién estaba asignado? ¿Zoila? Adelante, Abelín. Después que le hube cortado la cabeza con su propia espada, tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas, poniéndolas todas, y me ceñí los lomos con su armadura. Fíjense, hermanos, este es un versículo interesantísimo, interesantísimo. Aquí nos podíamos llevar media hora. A ver, ¿quién leyó? Abelín. O no sé quién haya leído. Otra vez, por favor. Otra vez, dice, sí. Adelante. Después que le hube cortado la cabeza con su propia espada. Pues ahí está la ejecución. Ahí está la ejecución. ¿Seguimos? Tomé las ropas de Labán y me vestí con ellas. Fíjense, hermanos. Fíjense qué interesante, ¿eh? No perdamos de vista esto. Seguimos. Poniéndomelas todas. Y me ceñí los lomos con su armadura. Ok. Hermanos, ¿no se han preguntado por qué la escritura o la redacción pone, bueno, primero es la ejecución, lo decapitan. Segundo, en tiempo, dice, tomé las ropas de Labán. Dice, y me vestí con ellas. ¿Con qué? Con las ropas de Labán. ¿Quién se vistió? Nefi. Dice, poniéndomelas todas. O sea, habla en plural, hermanos, habla en plural. No es solamente una ropa, habla que son varias las ropas con que se vistió Nefi. Y después dice al final, fíjense, y me ceñí los lomos con su armadura. Es decir, hermanos, al cuerpo ya sin cabeza, le quitó las vestiduras, ¿sí? Y después de las vestiduras le quitó su armadura. Es decir, la armadura estaba abajo de las vestiduras. Porque dice que primero le quitó las vestiduras y después la armadura. No perdamos, ¿eh? No nos perdamos. Fíjense bien, qué interesante. Vamos al versículo 22. Vamos al versículo 22. ¿Quién lo quiere leer? Roberto, Rodrigo, hermano Gerardo, adelante. Lo leo yo, Roberto. Y me habló Adelante, concerniente a
Y me habló concerniente a los ancianos de los judíos, porque sabía que su amo Labán había estado entre ellos durante la noche. Qué interesante, hermanos. Fíjense qué interesante. Aquí nos vamos hay dos participantes que alzaron la mano. A ver, adelante, no sé quiénes son. Adelante, hermanos. Primero uno y luego el otro. ¿Qué quieren comentar? Deseaba preguntar si Labán usaba ropas sagradas. No te me adelantes. No te me Gracias. adelantes. Gracias. Muy bien. Siguiente comentario. ¿No? Bueno. Y cada grupo o secta tiene siempre como distinción sus ropas que lo identifican como pertenecientes a ese grupo. Muy bien. Y por lo tanto es una aportación de poder mismo. Perfecto. Muy bien, no, pues son tan duchos, por eso forman parte de este grupo. Fíjense, hermanos, vamos a ir por partes. Vamos a hacer este rompecabezas. Nefi le quita sus vestiduras a Labán. Después, abajo, viene la armadura. ¿Sí? Pero nos dice el versículo 22 que Labán venía de una reunión, era en la noche, porque Labán venía de una reunión nocturna. ¿Con quiénes? Con los ancianos. Y entonces aquí viene la maravilla de la escritura, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros investigar y cómo podemos nosotros deleitarnos con las escrituras? Cuando ustedes estudien, háganse muchas preguntas. Primero, ¿por qué las vestiduras vienen primero y abajo la armadura? 2, viene de una reunión en la noche. Ah, qué interesante. ¿Con quién se reunía? Dice ahí con los ancianos. Y siguiente pregunta, ¿y quiénes son esos ancianos? Y otra pregunta, ¿pero por qué venía Labán borracho? Entonces comenzamos a hilar, hermanos, y comenzamos a decir, ¿qué hacía Labán? ¿O qué importante, o qué tipo de reunión era donde venía Labán? Que llegó borracho. ¿Con quiénes se reunía? Dice que con los ancianos. Y como dice el hermano, con los ancianos. Pero ¿quiénes son los ancianos? ¿Qué ocupan los ancianos en Jerusalén? Pero vamos a analizar a Labán. Labán era un hombre poderoso. Era un hombre poderoso que tenía séquito y tenía soldados. Pero también era un hombre inicuo porque se robó las pertenencias de Leí. Entonces, si era borracho y era un hombre malvado, de seguro la reunión de la que él venía no era una reunión del Señor. Era una reunión, dice, con los ancianos. ¿Pero qué tipo de ancianos? ¿Puedo comentar algo? A ver, adelante. Como usted decía, respecto de la línea de tiempo, justo en esa época Jerusalén estaba por caer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, se hablaba ya de todas los posibles ataques y las posibles guerras que podría haber entre ellos. Entonces, los ancianos eran quienes de algún modo formaban parte del gobierno, de la política del país. Entonces, Labán también era parte de ese gobierno. Me supongo que la reunión que pudieron haber tenido tendría que ver respecto a política y de a cómo solucionar o cómo intervenir a la toma de Jerusalén. Ok. Bueno, ¿Cuál es su nombre? La cúpula. Pero no estaban en Jerusalén, ya no estaban en Jerusalén. Sí, claro, por supuesto. Sí, esto sucede en Jerusalén, hermanos. Esto sucede en Jerusalén. A ver, gracias por el comentario. Voy a darle forma. Este grupo donde se reunía Labán, hermanos, Judá en el siglo VII, es decir, en el año 600 a.C.,
era gobernado por dos entidades, dos élites. Una era la élite sacerdotal, ¿sí? La élite sacerdotal, y la otra era la élite monárquica. Eran dos esferas que se hacían una. La monarquía, que es donde estaba Sedequías, o Sedecías, ¿sí? Que fue el último rey de la estirpe davínica, y por la otra estaba el clero, o sea, los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes, hay que leer, hermanos, hay que leer mucho, hay que leer Jeremías. Si ustedes leen Jeremías, leen Reyes, Crónicas, leen Ezequiel, se van a dar una idea asombrosa de lo que pasaba nada más en Jerusalén antes de la toma por Nabucodonosor, por los babilonios. Es algo, hermanos, que yo tuve que hacer, y esto me orilló precisamente el leer nada más el acto histórico de la decapitación de Labán. Me di cuenta que no sabía absolutamente nada. Y entonces durante varios meses me tuve que remitir y tuve que leer todo Reyes, todo Crónicas, Jeremías, algo de Isaías y Ezequiel. En ese contexto, hermanos, podemos entender cómo el Señor pudo soportar y darle tantas oportunidades al pueblo de Israel y luego a Judá. A Judá y a Israel cuando ya se lo llevan los asirios. Entonces, lo que comentan los hermanos es esto. La dinastía de Sedequías, porque son gobiernos dinásticos. Era el tío, era el sobrino, era el hijo, era el papá, era el abuelo. Sí, todos ellos son una sola dinastía. Es la dinastía davínica. Entonces, esta unión de las dos élites, la élite sacerdotal y la élite monárquica, es lo que gobernaba Jerusalén o Judá antes de la caída en el año 586. Hay que recordar, hermanos, que aún se les dieron dos oportunidades. Nabucodonosor le dio una oportunidad a Sedequías de rendirse. Jeremías le dijo, Jehová me ha dicho, y no quiso. Y pagó con su vida y la de sus hijos. Entonces, lo que nosotros nos remitimos, hermanos, es este núcleo de sacerdotes de donde viene Labán, es una sociedad secreta. Esas ropas que él traía son ropas sacerdotales que él tenía de esa reunión de donde venía en la noche con, dice el texto, con los ancianos. Los ancianos es el grupo religioso, son los sacerdotes que asesoraban a la monarquía davínica, la familia de Sedequías, en el siglo VII a.C. Y como consecuencia, lo que dijo la hermana es la caída de Jerusalén y la toma y destrucción del templo por Nabucodonosor. Entonces, ahí tenemos, hermanos, una sociedad secreta. Ahora, la otra pregunta, y con eso terminamos. ¿Cómo sabía Zoram que él iba a una reunión nocturna? Zoram quiere decir que Zoram ocupaba un lugar muy importante y sabía perfectamente la agenda de Labán. Tanto que tenía las llaves, porque Labán era el guardián de las planchas. Tenía las llaves. Zoram sabía dónde estaban. Sabía perfectamente dónde estaban ubicados los tesoros que tenía Labán, que eran las planchas y no sé qué tanto más. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante, hermanos. Esta es una sociedad secreta que aparece en el libro de Mormón. Hay algunos eruditos que dicen que Zoram sabía mucho de los signos y señales y que él trajo ese conocimiento, lo trajo con ley sin que ellos se dieran cuenta. Pero bueno, esto es una conjetura y no está a discusión, nada más lo menciono como un dato histórico. Bien,
Presidente Tobar, ¿cómo vamos? Tú dime, guíame en el tiempo. Pues la hora terminó, pero si hay algo más, Agrícola, adelante. Ya tenemos 1 hora 5 minutos. Bueno, pues todavía tengo 4 capítulos más, que es la etapa de los leores, la etapa de los jareditas y la etapa de los ladrones de Gadiantón. Agrícola, tienes una pregunta en el chat. A ver. Vamos, ¿te parece, presidente Javier? ¿Les parece, mis queridos hermanos? Doy el tercer tema, que es los neores, y cierro. Y ya queda pendiente para otra ocasión el asunto de los jareditas y los ladrones de Gadiantón, que es un tema apasionante. Sí. Apasionante. Precisamente el erudito Daniel C. Peterson, que muchos de ustedes lo ubican, acaba de escribir un artículo muy interesante, hermanos, búsquenlo. En su publicación, que se llama Pateos. Él era el editor de Farms y después se fue al Instituto Maxwell. Ahí se pelearon entre ellos y él salió y formó una fundación que se llama Interpreters. Y después formó una publicación que se llama Pateos, en latín, P-A-T-H-E-O-S, Pateos. Y yo me inscribí. Esto de seguro los hermanos conocedores lo ubican bien, perfectamente, a Daniel C. Peterson, y escribe un artículo muy interesante, hermanos, se los voy a comentar muy rápido. Precisamente por todo lo que ha vivido en estos días Estados Unidos. Él le llama, es un título muy grande, es el regreso al tribalismo y el peligro que tiene la democracia. Pero hace un análisis muy interesante. Pero al final, hermanos, él toma como contexto doctrinal Tercera de Nefi, capítulo 7, que es precisamente una de las últimas etapas de los ladrones de Gadiantón. Cómo los ladrones de Gadiantón, que es una sociedad secreta, comienza a dinamitar, hermanos, las estructuras de poder. Fíjense bien, las estructuras de poder, las estructuras de decisión y las 3 ramas en que puede un Estado gobernar. Un Estado, no estoy hablando del gobierno, un Estado. Las instituciones, y aquí hay varios abogados, le preguntaría a Tita, a ver, Tita, tú que eres abogada, ¿qué componen un Estado? ¿Cuáles son los componentes de un Estado? La infraestructura, infraestructura. ¿Te escuchamos? Y la política. A ver, Tita, o Carlos, o alguien, a ver, un politólogo, un abogado, o alguien. ¿Cuáles son los elementos que conforman un Estado? La superestructura. Jairo, te veo con ganas de que quieres contestar. ¿Nadie? ¿David? ¿Marcela? ¿Hugh? Territorio, gobierno y pueblo. Bien, Pablo, gracias. Territorio, gobierno y pueblo. Entonces, fíjense, hermanos, el territorio, bueno, no, el territorio no, el gobierno, ¿sí? El pueblo dinamita las estructuras de gobierno. Y este análisis que hace Daniel C. Peterson en su artículo toma como referencia lo que sucedió en el Capitolio, pero nos traslada a 2000 años antes al Libro de Mormón y nos dice cómo los ladrones de Gadiantón comienzan a erosionar las estructuras de gobierno de los nefitas, a tal grado que asesinan a los jueces superiores, los asesinan, pero no solamente a ellos, se crea un vacío de poder. Se crea un vacío, que es lo que veremos tal vez en alguna otra sesión. Sí, estoy dando un gran salto. Por eso, hermanos,
antes de la visita del Señor, los nefitas terminan como empezaron. ¿Cómo? En tribalismo. Terminan en tribus. Porque las instituciones que crearon en la monarquía o con los jueces terminaron desplomándose ante el avance de las sociedades secretas. Esa sería una de las grandes enseñanzas. Vamos a... Yo creo que aquí le dejamos. Yo creo que esa es una buena enseñanza, hermanos. Quedará pendiente el capítulo de Alma 1. Alma 1, hermanos, yo les podría decir que es para un curso de instituto. Alma 1. Así. Yo he dado conferencias sobre Alma 1, seminarios. Para los líderes que están aquí, todos ustedes, hermanos, hay que echarse un gran clavado en Alma 1. Yo creo que nos llevaríamos fácilmente un mes, un estudio diario de 1 hora, analizando todo lo que trae Alma 1. Es uno de los mayores capítulos. Igualmente que el Amán 5, el Amán 6. Y no se diga tercera de Nefi. O el capítulo 13 de primera de Nefi. Maravilloso, hermanos. Maravilloso. ¿Sí? Primera de Nefi, capítulo 13, es para un curso de instituto. Yo di un curso de verano. Nada más el capítulo 13. Todo lo que trae, hermanos. La enseñanza es esta. Cómo el diablo puede llegar a erosionar, a dinamitar lo que ya está construido por medio de sociedades secretas. Aquí hay un tema que quiero comentar, porque tal vez se va a dar para debate, pero no quiero que haya debate. La masonería. La masonería, hermanos, es un grupo de gente que cree en el gran arquitecto del universo, etc., etc., etc. La conozco. Es una sociedad secreta. No deja de ser una sociedad secreta. Las logias masónicas. Aún con la vertiente o lo que ellos promuevan, el conocimiento, porque además hay muchas logias. Pero hermanos, la logia, esto es para los hermanos nuevos, abusados, lo que voy a decir. La masonería no es antes del templo. Lo que hacemos en el templo, las ordenanzas, los ritos, las señales, los juramentos, los signos, no son signos masónicos, hermanos. No son signos masónicos. Eso debe estar claro. Son signos que nacieron en el primer templo. Y eso lo menciona Hugh Nibley en su libro El Templo y el Cosmos. Hay que leerlo. Es un libro, es una maravilla de libro. El Templo y el Cosmos. El jardín de Edén fue, primero, la primera arboleda sagrada. La arboleda primigenia. 2, el primer templo. 3, ahí se generó el conocimiento de todo el mundo, todo lo que conocemos. El templo es el origen de todo el conocimiento. Y eso lo menciona el hermano Nibley y lo sostengo yo. Y quienes han ido, así es. El templo es el origen del conocimiento del universo. Es un universo en pequeño, por eso no todos pueden entrar, porque es el conocimiento accesible solamente que nos lleva a los dioses. Entonces, de ahí, de lo que hacemos en el templo, todo lo demás ha salido. Todo lo demás ha salido. Hay muchas cosas que las logias masónicas toman del templo de Salomón, el famoso Salomón, nombres y todo eso. Bueno, el fundamento, hermanos, son los
ritos, signos, señales, juramentos, vestiduras, investiduras que se hacen en el templo. De ahí, los paganos, vamos a llamar así los paganos, los profanos, el mundo tomó y comenzó a construir lo que son las sociedades secretas. En este caso, la masonería. Familia Montoya, si tiene chance, puedes responder a la pregunta. Ok. Pues hermanos, es todo. Estoy para preguntas. Ojalá que pueda contestar todas y si no, pues nos pondremos a estudiar todos. Presidente, muchas gracias, Javier. Muchas gracias, hermanos, por su espíritu, su conocimiento, su apoyo. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias, Agricol. Y no quise interrumpir tu charla. Tenía algunos comentarios más. Solamente voy a hacer uno. Adelante, adelante, presidente. Apoyar lo que ya explicaste. Resulta muy interesante en 1 Nefi 4:9, cuando Nefi hace una descripción de la espada. Dice que es de puño, era de oro, labrado de una manera admirable y que la hoja era de un acero finísimo. Para hacer esa descripción, Agricol, es porque la persona debe de conocer. O sea, una persona común no hace una descripción de que el acero es muy fino, que está muy bien labrada y que además es de oro. Para empezar, entonces, Nefi tiene el conocimiento de lo que es la manufactura de las espadas, ¿verdad? Pero lo más importante viene cuando él corta la cabeza, que ya hiciste bastante énfasis en esto, pero aquí estamos ante un ritual en el cual Nefi está tomando la ropa y se está vistiendo el nuevo rey. Es la toma de poder del nuevo rey. El nuevo rey ahora se llamaba Nefi. Así es. Y lo podemos corroborar porque en la escritura, en Alma 47:35, ya se habla de el reinado de Nefi hasta el tiempo presente. Eso lo dice en las últimas líneas de Alma 47:35, en donde se refiere ya al reinado de Nefi. Es decir, a partir de entonces el nuevo rey es Nefi. ¿Y qué es lo que tiene un rey? Tiene una vestidura y tiene el símbolo del poder, que era la espada. Nada más quería yo aportar este dato a lo que expresaste muy bien, Agricol, y lo cual pues la verdad estoy sorprendido. Tomé aquí algunos datos importantes y te agradezco mucho. Ahora sí que, amigos, si por ahí tienen algunas preguntas, pues las que se puedan contestar, y las que no, pues ahí las investigamos. Pero por ejemplo aquí dice el hermano Pablo que ojalá se realicen más sesiones, y sí, vamos a hacer otra más porque nos quedamos a medias, Agricol. Ya ponemos fecha y lo publicamos, e incluso que entren más personas porque se quedaron muchos fuera. Tenía entendido que eran para 200 personas, pero nada más era para 100 y muchos se quedaban afuera. Sin embargo, la grabación la vamos a poner ahorita en la página de Arqueología del Libro de Mormón. Y bueno, aquí pregunta el Fire de Luli, ¿cuándo serán las siguientes charlas? Por lo menos en este canal estamos teniendo periódicamente, cada cuarto martes de mes tenemos un invitado especial, así que lo publicaré ahí en la página. Y dice también la misma persona que si pueden tener más información del libro del templo y el cosmos del hermano Nibli. Y bueno, ahora sí. Ese libro, Javier, hermanos, está en las redes, ¿eh? Sí. Búsquenlo, inclusive está ya en español. Es lo que quería decir. Y déjenme decirles, hermanos, no es de una lectura fácil. Los libros de Nibli y de muchos eruditos, Sorenson, Peterson, Magee, Josafel,
Ludlow, no son de entendimiento a la primera. Eso que el hermano Tavo, el presidente Reyes, ya puso la línea. Gracias, presidente, ahí está. Ya subió al chat la liga. Excelente. Hay que leer. Excelente. Hay que tener un bagaje. No, digo, si en inglés es difícil leerlo a él, yo les diría, hay que ponerse a estudiar. Perfecto. Y si alguien tiene más preguntas, pueden aquí levantar la mano electrónicamente o hacer la pregunta en el chat. Y si no hay más preguntas y si no hay más comentarios, entonces vamos a terminar, Agrícola. Adelante, pues, como digan los hermanos. Ok, pues no hay más. Presidente. Y aquí está una. Adelante. Perdón, presidente. Adelante. Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo transportar una cabeza, Nefi? Se pone unas ropas sin que se diga que ellas estén manchadas de sangre. Ah, ok. Hay una suposición, hermanos, de que al momento de la ejecución el cuerpo está con la cabeza hacia abajo, para que al momento del corte la sangre fluya y no manche las ropas sacerdotales. Otro elemento importante es que era de noche, ¿sí? Y otro elemento importante es que supuestamente van alumbrados por antorchas y pues que Zoram no pudo ver, si estaban manchados no los pudo ver. Fue la ayuda del Señor, ¿no? Esa sería mi explicación. Ok, pues aquí está el hermano Corona que hace la observación de que con las cuentas Zoom que acaba de habilitar la iglesia, admite hasta 500 participantes. Bueno, no sé si la iglesia, yo puedo usar cuentas de la iglesia de Zoom, no lo sé, voy a investigar, pero para la próxima ya tendremos para más personas. Y bueno, y usted dice que es secretario de Tecnología de la Estaca y son cuentas gratis. Excelente, hermano Abel, y muchas gracias por la información. Y bueno, la hermana Rocío dice, Agrícola, me he quedado con la reflexión de que las sociedades secretas son resultado de alianzas que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad, mismas que afianzan los lazos del poder. Es más o menos lo que explicaste, Agrícola. Sí, esto lo vamos a ver, hermanos, cuando veamos los ladrones de Gadiantón y los neores. Sí, y en el manual del libro de Mormón, en el antiguo, que es maravilloso, hermanos, el gordo, es un manual, si alguien lo tiene, consérvelo, ¿eh? No, o sea, ya el nuevo, que es más delgado, no trae muchas cosas que el anterior. Está actualizado, por supuesto. Yo consulto los dos. Cuando me pongo a estudiar, tengo el manual gordo, el viejito y el nuevo. Sí, pero el manual anterior trae unos comentarios, enumera las características de las sociedades secretas, que lo vamos a comentar, si hay alguna sesión en el futuro, lo comentaremos. Es muy interesante, hermanos. Lo que dice ahí, hermano, es poder y lucro. Ahí se circunscribe las sociedades secretas, poder y lucro. Y seguramente, queridos hermanos, vamos a tener una segunda parte de la charla de Agrícola para que ustedes terminen de ver esta completo, porque ahorita pues estamos viendo que es la primera parte. Entonces vamos a planear la segunda, porque repito, aquí en la página de su servidor de arqueología del Libro de Mormón, aquí estaremos teniendo información de todo lo que se hace en todos los trabajos y todos los contenidos que hago, pero también estoy poniendo los videos. Y repito, este video del hermano Agrícola, van ustedes a tenerlo grabado para que lo puedan volver a ver. Y pidieron
¿Puedo hacer 2 comentarios, presidente? Adelante, adelante. Mira, aquí a dos comentarios del chat. Uno, dice Carlos, los ropajes pudieron ser de colores oscuros. Interesante, yo no lo había pensado. Muy bien, Carlos. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser, no dice el texto de qué color, ¿no? Tal vez nosotros pensamos en los ropajes del templo que son blancos, pero pues pudieron ser oscuros y por el sesgo del grupo y del personaje, pues no es difícil, ¿no? Interesante comentario. Y Lilia, a ver, aquí Lilia, Pichardo, ¿puedes bajar un poquito el chat? Sí quiero que quede claro esto, hermanos. Dice, ¿te lo leo? Sí. ¿Algunos signos que tenemos en el templo son parecidos a los de los masones? No, hermanos. No, Lilia, no. Mucho cuidado. Nosotros no tenemos nosotros no tenemos los signos masónicos. Las logias masónicas tienen los signos de nosotros del templo. Así a grandes rasgos. Las logias masónicas copiaron, se robaron, imitaron, no sé. No podía atreverme a dar un calificativo. ¿Sí? Influyeron, no, sería muy atrevido de mi parte. Pero las logias masónicas tienen muchas cosas de nosotros. Acuérdense, hermanos, nosotros fuimos primero y después fueron las logias. La masonería surge más o menos en el siglo XV, XVI con arquitectos alemanes, arquitectos góticos. Y obviamente ellos toman muchas cosas del templo de Salomón. El templo de Salomón es una materia fascinante que yo no domino. Tiene muchas cosas que de ahí toman las logias. Muchas cosas que hacían en el templo de Salomón. Y bueno, pues el templo de Salomón lo mandó construir Jehová. Solamente lo básico, lo más importante, ha sobrevivido. Es lo que hacemos ahora en el templo. Tal vez algunas cosas han cambiado, pero pues la pila es la misma, los bueyes son los mismos. El ropaje del sacerdote es lo mismo. Lo que pasa es que antes nada más era uno, ahora somos varios los que podemos oficiar, ¿sí? Pero no, sí hay que tener cuidado en eso, ¿sí? Ok. Bien, pues parece que es todo, Agricol. Ya pasó 1 hora y media. Esténse pendientes para la grabación. Ahí les invito, queridos amigos, también es una parte importante, de que ustedes puedan accesar a la página de Arqueología del Libro de Mormón, donde estaremos compartiendo mucho contenido, sobre todo de la parte arqueológica y el Libro de Mormón. Sí, también, pero porque tiene que ver con el templo. Patricio dice, las logias masónicas vienen de los templarios. Sí, también hay una gran carga templaria, por supuesto, y en las cruzadas también. Y los templarios es una sociedad secreta que hoy actualmente está. Los templarios, los caballeros de Colón, los Rosacruces, los caballeros de Malta, el Opus Dei, los Rosacruces, las logias, son sociedades secretas. Por supuesto que sí. Y para finalizar dice, mi teoría es que como se transmitió el conocimiento de Zoram, igual los simbolismos del templo. Bien, sí, puede ser. Muy bien, gracias Javier, gracias. Bueno, pues vamos a finalizar, queridos amigos, con una oración. Por ahí veo que está José Luis Soler, o por lo menos está la familia Soler. Si no está José Luis, alguien que nos ayude a ofrecer la oración final. Agradecemos a todos su preferencia y su confianza para estar en esta charla. Muy amables, gracias por estar aquí en la página, en el grupo de Arqueología del Libro de Mormón. Adelante, José Luis, por favor. Gracias. Nuestro bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo por esta oportunidad que nos has dado de tener
esta hermosa charla en la cual hemos podido repasar y aprender este nuevo conocimiento, Padre. Gracias por brindarnos la oportunidad de tener este registro sagrado tan maravilloso que es el Libro de Mormón. Te rogamos, Padre, que nos ayudes para poder aquilatar las enseñanzas que tenemos por medio de este maravilloso libro, que es un instrumento de la restauración del Evangelio. Bendice, Padre, a tus profetas vivientes, cuídalos y ayúdanos, por favor, a poder seguir siempre sus enseñanzas. Esto te lo rogamos humildemente y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, José Luis. Gracias. Buenas noches. Hermano Héctor. Gracias Muy a amable. todos. Gracias, Agricol, por tu participación. Nos estamos Gracias, viendo. hermanos. Gracias, hermano. Gracias. Pásenla bien. Gracias. todos. Gracias. Grandes amigos aquí. Hasta pronto, presidente. Chao. Gracias a todos.